Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos la bienvenida al programa de esta transmisión, la cual es Las Casas que Jesús visita. Y como es de sus conocimientos, pues durante esta eh, transmisión, mediante este programa, estamos desarrollando las enseñanzas que transformaron al mundo mediante las parábolas del Señor Jesús. Hoy nos toca la parábola número 15, la cual es la parábola de los talentos. Cada una de estas parábolas pues tiene lecciones muy importantes para el mundo de hoy, para nuestras vidas. De manera que los invitamos para que ustedes puedan compartir esta transmisión, este enlace, con sus amistades y contactos en las diferentes plataformas digitales. Y también los invitamos para que ustedes, si aún no lo ha hecho, se suscriba a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y que invite a sus demás amistades para que también puedan suscribirse a nuestro canal. Y nosotros en esta oportunidad pues vamos a invitarlos para que puedan abrir los que tienen sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 25. Y la parábola, como ya lo hemos mencionado, es la parábola de los talentos. Es una parábola muy interesante, es una parábola que es parte de un pequeño conjunto de 5 parábolas, las cuales hablan de una misma temática, y es la de estar preparados para la venida del Señor. Y esta parábola y las 4 últimas que hemos tratado hablan, o mejor dicho, está destinada para los creyentes, donde al final del tiempo habrán 2 grupos, 2 tipos de creyentes. Digo creyentes, ¿ok? Gente que en algún momento de su vida, pues decidió seguir a Cristo y vivió el resto de su vida en estos caminos o en una comunidad cristiana, pero que estos creyentes al final del tiempo estarán divididos en 2 grupos. Y de eso se trata esta parábola, la cual vamos a ver en esta oportunidad. Los talentos. Recordemos que el Señor Jesús siempre ponía ejemplos cotidianos, ejemplos prácticos y ejemplos contemporáneos de lo que ellos conocían, ¿no? Y pues para ellos, al escuchar esta parábola, era un lenguaje familiar, y ellos entendían perfectamente qué es lo que el Señor Jesús estaba hablando al usar estos elementos. La parábola está registrada en el capítulo 25, desde los versículos 14 hasta el 30. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al tercero le dio 1. Y dice aquí la Biblia que a cada uno de ellos le dio conforme a su facultad, y se partió inmediatamente lejos. Entonces, el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos e hizo otros 5 talentos. Semejante también el que había recibido 2, ganó también otros 2 talentos. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y hace cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, otros 5 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo: bien está,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí otros 2 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo: bien está, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Mas respondiendo su señor le dijo: mal siervo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo recibiría lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo aquel que tiene será quitado y tendrá en abundancia. Perdón, porque todo aquel que tiene será dado y tendrá en abundancia, mas el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, aparentemente pareciera sencilla la parábola, sin embargo, tiene lecciones muy profundas. Y la primera pregunta didáctica aquí es: ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Recordemos que desde el capítulo 24 en adelante, Él narra una serie de parábolas que responden a una pregunta que está en los versículos 1 al 3 del capítulo 24. Y esa pregunta es: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Entonces, he aquí esta parábola que nos da alguna de las señales del tiempo del fin. Es decir, una de las señales que vivirá la generación de la humanidad como de creyentes en los días del fin. Y cuando la Biblia y el Señor Jesús habla de los días del fin, se refiere a la segunda venida de Cristo. En esta parábola nos enseña un tema muy importante, el cual es estar ocupados haciendo la voluntad de Dios, y que esa ocupación produce resultados que agradan la voluntad de Dios. Esa es el tema principal o la lección principal. Y que esta ocupación debe envolvernos desde el momento en que el cual yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador personal, hasta el momento cuando Cristo venga por segunda vez, si me da el privilegio de estar en vida cuando Él venga, de esperarlo en vida cuando Él venga. Y si no es así, de yo estar ocupado en la obra del Señor hasta el día que Él me llame al descanso. Esto es, en resumen, en la esencia de la parábola. La palabra clave aquí es hacer cuentas con ellos. La palabra clave es cuentas. Dice el texto que después de muchos días él vino e hizo cuentas con ellos. Es interesante. Y el versículo clave es el versículo 29, dice: porque todo aquel que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Como mencionamos al comienzo, esta parábola está dirigida a los creyentes de todas las edades, eh, desde que Cristo estuvo aquí en esta tierra. A los creyentes de todas las denominaciones. Para ellos es esta parábola, en primer lugar. En segundo lugar, esta parábola
el Señor Jesús tiene como propósito es indicarnos o hacernos saber qué es lo que yo necesito hacer para estar preparado para cuando el Señor venga a ajustar cuentas conmigo como creyente. Entonces, expliquemos la parábola. Aquí está. Esta parábola, en esta parábola el Señor Jesús usa un elemento muy conocido por ellos, el cual es sus bienes, pero esos bienes el Señor Jesús lo grafica con monedas, lo grafica con dinero, y que Él dio sus bienes a sus siervos de confianza, y dice que eran 3. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro les dio 1. Pero noten la salvedad del pasaje. El texto dice que el Señor le dio esto a ellos con un conocimiento de causa. Es decir, Él le confirió estos bienes a estos hombres porque Él sabía de lo que eran capaces de hacer con esos bienes. Al que le dio 5, Él tenía la capacidad de hacer producir otros 5 más. Al que le dio 2 tenía la capacidad de hacer producir otros 2 más. Y al que tenía al que recibió 1 tenía la capacidad de hacer también otro talento más. Y aquí el Señor, hablando de bienes, usa, como mencionamos, una moneda. Y esa moneda es el talento. Está hablando de una moneda. Está hablando de dinero. Hago un paréntesis aquí. Hay personas que enseñan la Biblia o que predican que usan esta parábola para hablar de habilidades humanas. Por ejemplo, ¿no? El que toca un instrumento, ya sea el piano o la guitarra, dice, bueno, este tiene talento para la guitarra. El que canta, ¿no? Y dice, wow, este tiene talento para el canto. O el que practica un deporte, ¿no? Dice, wow, este deportista tiene talento para ese deporte. Y el usar esta parábola para eso, pues es forzar el texto y está mal usarlo, porque no está hablando de eso aquí, esta parábola. Cerramos el paréntesis. Entonces, ¿de qué está hablando la parábola aquí? Mencionamos que la parábola está hablando aquí para mostrar que en los creyentes al final del tiempo habrán 2 tipos de creyentes. Uno, los que hacen la voluntad de Dios, y segundo, los que no hacen la voluntad de Dios. Segundo, que el hecho de que el Señor le confiera sus bienes está demostrando aquí que si nosotros en esta tierra perecedera, en esta vida y en este mundo de cosas materiales, somos fieles y leales a Dios en los bienes que Él nos confiere, entonces estamos siendo calificados para poder recibir los bienes imperecederos y eternos de un valor incalculable que es el reino de los cielos. De eso está hablando aquí la parábola. Y el que pues no hace la voluntad de Dios, entonces como consecuencia, pues recibe el resultado de sus actos. Entonces mencionamos nuevamente, son 2 grupos de creyentes. Los creyentes obedientes y fieles que hacen la voluntad de Dios y los creyentes insubordinados o creyentes desobedientes que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad o hacen la voluntad de sus líderes o pastores o dirigentes o sus organizaciones religiosas. Y es importante que podamos entender esto. Muy bien. El Señor usa para graficar sus bienes, usa el dinero, usa las monedas. Y aquí menciona 2 tipos de monedas que ellos pues conocían muy bien, conocían perfectamente. Dice el versículo 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre
que partiendo lejos, llamó a sus propios siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2 talentos y al otro 1 talento. Y a cada uno conforme a su facultad, y se partió lejos. Aquí está hablando de que él le dio o usó una moneda. Esa moneda es el talento. El talento era una moneda de oro. Y era una moneda que tenía mucho valor. La moneda en sí ya encerraba una fortuna de muchos años de ahorro, de esfuerzo, de sacrificio. Ese talento costaba 6.000 denarios, pero aún no nos da una idea de lo que esto significa. Veamos aquí. ¿Qué cosa era un denario? El denario era otra moneda de menor valor, ¿ok? Y esta moneda, el denario, representaba a un día de trabajo. Yo no sé si en el país donde usted vive gana usted un pago diario, o gana un pago quincenal, o gana un pago mensual. Cualquiera que fuera el caso, todo ese monto usted divídalo entre los 20 días laborales que tiene el mes. Si usted divide ese sueldo que gana mensual en esos 20 días laborales que tiene el mes, le va a dar el pago de un día. Ahora, ese pago de un día multiplíquelo por 6.000. Y ahí usted va a tener una idea de cuánto dinero significa un talento. Entonces, el que recibió un talento es eso, lo que usted le dio como resultado. Y si usted multiplica por 2, el que recibió 2 talentos, es eso que usted tiene como resultado, de multiplicar por 2. Y el que recibió 5, pues es mucho más. Entonces ya tenemos idea de lo que es un talento. Era una fortuna de dinero. Era muchísimo dinero. Muy bien. A todos les dio por igual, según su capacidad. ¿Y qué nos enseña esto? Que en la iglesia, los creyentes del Señor Jesús, está formada por diferentes tipos de personas. Personas que tienen más capacidades, personas que tienen menos capacidades, personas que tienen pocas capacidades. Pero para el Señor, todos son útiles. Para el Señor, esas capacidades las usa al 100%, y con la ayuda de Dios, el Señor hace que tus capacidades produzcan al 100%. Si tú recibiste 5, entonces tienes que producir 5 más. Si recibiste 2, tienes que producir 2 más. Si recibiste 1, tienes que producir 1 más. Ahora, ¿y qué fue aquello que representa? ¿Qué bienes representa esto? Estos bienes, ¿a qué representan? Si bien es cierto, usa la gráfica del dinero, pero ¿qué representa en la vida práctica, en la vida cotidiana para el creyente? Representa los tesoros del cielo. Y los tesoros del cielo, Dios te los da según tu capacidad. ¿Y qué es ese tesoro del cielo? Ese tesoro del cielo es el mensaje único del cual se ocupa la Biblia, el cual es Cristo. Es decir, yo cuando me convierto en un hijo de Dios, entonces Dios me da ese mensaje de salvación que es Cristo, y yo tengo que compartirlo, tengo que llevarlo, tengo que entregarlo a otras personas, y que esas personas, al recibir ese tesoro, ese mensaje, de la misma manera van a aceptar esa salvación. Y entonces el reino de los cielos se va a ir expandiendo. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús aquí con sus bienes, con sus tesoros. Es por eso que el propósito de esta parábola es enseñarnos que nosotros, al ingresar en la comunidad de creyentes, somos llamados a estar ocupados haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esparcir su mensaje, dar a conocer a otros este mensaje, compartir estos bienes, compartir este tesoro. Muy bien.
Es interesante. Dice el versículo 16 y 17. Entonces, el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos e hizo otros 5 talentos más. Y semejante también el que había recibido 2, ganó también él otros 2 talentos. De manera que usted no se sienta súper capaz, ni tampoco se sienta discapacitado ante los ojos del Señor. Ante los ojos del Señor, Él los mira a todos por igual, considera sus capacidades de cada cual y a cada cual le da según sus capacidades. Y además de eso, el Señor le ayuda a que usted pueda conseguir aquello que es la voluntad del Señor. Sin embargo, hubo uno que solo recibió un talento e hizo lo que muchas otras personas lo hacen de una manera adrede, a propósito, es decir, actúan con negligencia. Este hombre hizo esto, fue y escondió en la tierra ese talento, ese tesoro, para provocar a ira a su amo. Y apreciados amigos, es triste lo que voy a tener que decirles. En las iglesias denominacionales, en las iglesias organizacionales, en las iglesias tradicionales, en las iglesias institucionales, está llena de este tipo de siervos que la Biblia le llama malos siervos. ¿Qué es lo que hacen? Pues sencillamente no hacen nada por el Señor. Asumen una actitud pasiva en sus comunidades religiosas. Digo religiosas porque no son cristianas. Van, se sientan esas 2 veces por semana, otras veces por semana que se reúnen, o esa única vez por semana que se reúnen, y pasivamente, pues, escuchan esa, o disfrutan, vamos a decir así, de esa exhibición que se hace en esos lugares, y viene la siguiente semana, y pasa las semanas, y pasa el mes, los meses, los años, y no hacen nada. Es la misma actitud de este hombre aquí. Si usted actualmente se congrega en una de estas organizaciones, lo invito para que piense y para que mire alrededor en su local donde se congrega y pueda comprobar o constatar esto. Pero si usted se reúne en una iglesia en casa, la cosa es diferente, porque todos están ocupados en las cosas del Señor. Mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Pero la Biblia dice que después de muchos días, estamos hablando de mucho tiempo, y esos muchos días se refiere al tiempo en el cual el Señor tarda en venir a pedir cuentas, dicho de otra manera. Esos muchos días representan el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad que Dios te da hasta cuando Él venga por segunda vez para que tú puedas arreglar tu vida con Él, para que tú puedas decidir ingresar y pertenecer en ese reino de los cielos, para que tú puedas decidir ocuparte en hacer la voluntad de Dios, en dar a conocer ese tesoro que has recibido. Y si el Señor Jesús no ha venido aún, es porque todavía tú no estás listo, tú no estás preparado. Y entonces Él te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú te conviertas y puedas arreglar tus cuentas con el Señor. Porque si tú esperas arreglar cuentas cuando Él venga por segunda vez, entonces ya va a ser demasiado tarde. Porque te va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a ese siervo negligente, que fue y enterró su tesoro del Señor. Y entonces, cuando el Señor vino, le quitó eso y lo condenó a la destrucción final. De la misma manera, hoy todavía es tiempo, antes de que Cristo venga a ajustar cuentas, es tiempo para que tú desde ahora arregles tus cuentas con el Señor. Y después de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y hace cuentas con ellos. Apreciado amigo, nadie se va de este mundo sin ajustar cuentas con el Señor. Sea de que usted descanse antes de que Él venga por segunda vez, o sea de que usted esté en vida cuando Él venga por segunda vez. Sea como fuera el caso, el destino es uno. Vamos a comparecer ante la presencia de Cristo y vamos a rendir cuentas
de lo que hicimos y de lo que no hicimos en cuanto a cosas buenas. Y vamos a rendir cuenta de las cosas malas todas que hicimos. De manera que no considere liviano este tema o este asunto. Versículo 20 al 23 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado con ellos. Y su señor le dijo, bien está, bueno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que recibió 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me has entregado. He aquí otros 2 he ganado con ellos. Y el Señor le dijo, bien está, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho entra en el gozo de tu Señor. Apreciado amigo, al que recibió 5 talentos y al que recibió 2 talentos representan lo mismo. Ellos recibieron el 100%. Y lo que ellos produjeron representa lo mismo. Produjeron el 100%. Pero aquí la lección importante en esto es que ellos estuvieron ocupados haciendo la voluntad del Señor. Y prueba de ello es que esa acción de estar ocupados se demuestra en los resultados que produce. Es decir, el que recibió 5 ganó 5, el que recibió 2 ganó 2. Y eso nos demuestra además que si nosotros tenemos la capacidad de en este mundo y en esta tierra poder ser fieles a Dios en estas cosas, vamos a decir, perecederas y contaminadas, si somos fieles a Dios, entonces nos capacita para poder ser merecedores de los tesoros celestiales. Es por eso que él dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Es decir, sobre estas cosas materiales perecederas hemos sido fieles. Entonces seremos fieles en las cosas eternas, en los tesoros celestiales. Por lo tanto, nos da el privilegio de entrar en ese gozo de su Señor. Y yo te invito, apreciado amigo, apreciado hermano, para que puedas tomar decisiones sabias y decidir por los tesoros celestiales. Y luego viene el tercer siervo, el siervo malo, el siervo ocioso, el siervo malo, el siervo cómodo. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mas respondiendo su señor le dijo, mal siervo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ahora, es curioso, ¿no? Que esto que estamos leyendo es lo que nosotros encontramos en aquellas congregaciones que mencioné hace un instante. Está llena de personas murmuradoras, está llena de personas criticonas, está llena de personas chismosas, que actúan exactamente como este siervo. Yo lo invito para que usted mire a su alrededor cuando vaya a su congregación. Y usted se va a dar cuenta de esta clase de siervos que están llenas esas llamadas iglesias. Pero si usted quiere ser un buen siervo del Señor, el Señor le invita a que usted salga de ahí y que decida su suerte con el Señor. Porque si no lo hace, veamos. Por tanto, te conviene darme dinero a los banqueros y viniendo yo recibiera lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque todo aquel que tiene le será quitado y tendrá en abundancia, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En otras palabras, si tú eres un siervo malo, un siervo negligente, esa salvación que Dios te dio,
aquel mensaje de salvación que tú abrazaste no te servirá de nada, porque Dios te lo va a quitar. Porque el hecho de tú haber recibido eso y no estar ocupado en eso, entonces te vas a perder igual. Y al perderte significa de que Dios te está quitando ese mensaje de salvación. Y no solamente eso, sino que dice aquí el texto, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si ustedes notan, las últimas 4 parábolas terminan con esta expresión, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor Jesús, cuando en estas parábolas usa esta expresión, se refiere a la destrucción eterna a través del fuego eterno. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, hermana, estás a tiempo para que usted pueda echar su suerte con el Señor antes de que el Señor venga. Esos días que tarda el Señor son los días de oportunidad que Dios te da para que puedas arreglar tus cuentas antes de que Él venga y ajuste cuentas contigo en ocasión de la segunda venida de Cristo. Quiera el Señor en esta oportunidad hacerte pensar y reflexionar que Él te ama y que Él desea lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es la vida eterna. Y esa vida eterna no empieza cuando Él viene. Esa vida eterna empieza ahora, desde el momento que tú la aceptas como tu Señor y tu Salvador personal. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por esta hermosa lección que transformaron el mundo. Ayúdanos, Señor, a que transforme nuestras vidas, que podamos ser siervos prudentes. Bendice a aquellas personas que están mirando esta transmisión y que tu Espíritu Santo obre en ellas. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. El propósito de este ministerio no es que usted cambie de iglesia, no es que usted sustituya su sistema de estudio por este sistema de enseñanzas, sino que es para ayudarle a complementar y a solidificar y a fundamentar las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque lo único a lo cual aquí nos limitamos a hacer es un escrito está y un así dijo Jehová. Que el Señor te bendiga. Y así como te estamos ayudando, ayúdanos a compartir esta transmisión. Ayúdanos a invitar a otras personas para que se suscriban a nuestro canal Iglesia a tu Alcance TV. Los esperamos la próxima semana en una próxima transmisión. Que Dios te bendiga.